aprovechando, aprovechando de que Napoleón rapta a los reyes de España y causa un caos. Causa un caos en la corona de España, ¿no? Es así que el rey que vuelve a tomar, ¿no?, el poder en España se vuelve más cruel, ¿no? Cuando España está lleno, ¿no?, de no soltar América, ¿no?, porque generaba mucho oro, mucha bienes para su beneficio, había bloqueado, pues, ¿no?, a otras nacionalidades, ¿no? Dentro de ella estaba, pues, indudablemente Francia e Inglaterra, ¿no? Estos mestizos, hijos de españoles, ¿no?, compraban los grados militares de acuerdo a su capacidad económica, ¿no? Estos mestizos, estos personajes, estos señores lucharon en diferentes batallas, en diferentes guerras, a favor de España en algunos casos, en Francia, en la independencia de Estados Unidos. Eso fue lo que lo comenzó a generar en ellos esa gran inquietud por buscar la libertad a América, ¿no? Es así como estos hermanos se juntan, pues, llegan a la masonería, ¿no? Llegan a la masonería y comienzan a conocer gente. En el caso de Miranda, por ejemplo, Francisco de Miranda, que forma la logia Caballeros Racionales, en la cual se preparan personas, ¿no?, con intereses de libertad, ¿no? Libertad. Pero tenemos a un personaje, a un peruano que ha pasado muy discretamente por la historia, tanto es así que a veces no se le conoce, ¿no?, que es Juan Pablo Liscardo de Guzmán, un criollo peruano, educado jesuitamente por los jesuitas, que vivió en Arequipa, como quien se va para al sur del Perú, yéndose para Chile, ¿no? Este peruano fue el motivador, ¿no?, de a través de sus cartas, ¿no?, incentivar a Miranda y a otros hermanos que tenían la idea de la libertad, ¿no? Entonces, es Miranda que junta a los libertadores, ¿no?, Bolívar y José de San Martín, formando las logias libertarias, ¿no? En ese tránsito, empapado del conocimiento y de las necesidades, el Gran Oriente, perdón, la Gran Logia de Inglaterra, por cuestiones económicas, apoya la libertad de la independencia de América, dado que el mercado estaba ocupado por España y no permitía que otro país ingrese, ¿no?, con su mercado. Entonces, era un intercambio. Nosotros te vamos a abrir el mercado en América, pero tú no vas a apoyar a la independencia, ¿no? Esas son las palabras, ¿no?, del común acuerdo, ¿no? Y es así, ¿no?, de que al transcurso del tiempo, Miranda comienza a juntar a estas personas, ¿no?, con ideas de libertad, y puede juntarlo. Juntan a José de San Martín y a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, estas ideas de libertad comienzan a ingresar, ¿no?, en todo el continente, y todo el continente se va empapando, ¿no?, de esta idea, motivadas por las logias militares, ¿no? Por el norte entra Bolívar y por el sur entra José de San Martín, ayudado por O'Higgins en Chile, para poder cruzar los Andes y llegar a Perú. Estos libertadores sabían que el centro
de poder dar el golpe a los españoles era Perú, dado que Perú era la parte neuronal de México, de España, era donde estaba el virreinato, ¿no? Tanto es así que cuando lo llaman Argentina, a José de San Martín, se niega a ir a Argentina, porque sabía que no es en Argentina que él tenía que luchar para la libertad, sino tenía que ser Perú. Y eso estaba bien claro, ¿no? En estos ejércitos de la independencia, ¿no? Hay comentarios, ¿no? Hay escritos que dicen que San Martín, que fue iniciado en la logia Lautaro, ¿no? Que O'Higgins, ¿no? En Chile lo inició, y él fue quien financió económicamente a José de San Martín para pasar los Andes. Una vez llegado y ir avanzando poco a poco, ¿no? Llega el día tan esperado de la independencia, ¿no? Pero la independencia que no fue una independencia en que se fueron los españoles de la noche a la mañana, fue todo un proceso, ¿no? El 28 de julio de 1800, ¿no? 24, perdón, 21, perdón, sí, es el año en que se inicia el proceso de la independencia, ¿no? José de San Martín visita a Bolívar en Quito, ¿no? Y saben que la independencia no está bien plasmada para América, que podía haber todavía riesgos, ¿no? Entonces, tendrían que en Ayacucho, en Perú, plasmarse, ¿no? El encuentro de los españoles con el ejército independentista, bajo el comando de Sucre, por orden de Bolívar. Es aquí en Ayacucho donde se da el golpe casi final, ¿no? De la independencia de Perú y de América, para ir expulsando poco a poco a los españoles de América, ¿no? Entonces, tomamos como ejemplo la historia de estos grandes héroes, de estos grandes personajes que han tenido que influenciar en las generaciones siguientes, ¿no? Para poder seguir avanzando en la historia. Es importante saber de la historia para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? La masonería es parte de esta institución que nos enseña, pues, ciertas normas a construirnos personalmente en nuestro templo interno, donde podamos irnos construyendo, ¿no? Siendo buenos padres de familia, útil a la sociedad, a nuestros gobiernos, ¿no? Y siempre proyectando de que la libertad en el hombre es el fundamento de la sociedad para poder ir progresando en la humanidad. Sin libertad no se progresa, se retrocede. Entonces tenemos que tener esa idea siempre presente de libertad. Yo recuerdo a un hermano que había venido acá a la Serenísima, llamado Canas, hermano Canas. Tipo de hermano Víctor, 5 minutos, por favor. Al hermano Canas de África, cuando en el rito decimos no política ni no religión, él nos dijo, ¿por qué no política? Si nosotros los masones debemos prepararnos, ¿no? De todo lo que nos empapa nuestras creencias masónicas, la fortaleza que nos da la masonería, ¿no? Para poder llevar a cabo, ¿no? Los ideales que aprendemos en la masonería, llevarlos a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué negarnos en cuestiones de decir no política? Yo creo que un masón
debe participar, ¿no? Un buen masón, estructurado y que ha cumplido con los requisitos que exige la institución. Porque existe mucha masonería, muchos masones, muchas personas que tienen un mandil, pero que se han salido de la línea, ¿no? Aquellos que se le llaman masones o profanos con mandil masónico, ¿no? Entonces, debemos reflexionar en toda nuestra tradición. Nuestra tradición nos permite recordar quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos y qué esperamos, qué espera la sociedad de nuestras instituciones. Es todo, hermano. Muchísimas gracias, ilustre y poderoso hermano Víctor. Sinceramente, debo manifestar a todos mis pares, mis ilustres y poderosos hermanos, que con cada intervención que escuchamos, seguimos enriqueciendo nuestro conocimiento y cimentando nuestros sentimientos libertarios. Qué hermosas intervenciones. He de conceder ahora la palabra al ilustre y poderoso hermano Iván César Rodríguez Antesana, quien es el soberano gran comendador del Supremo Consejo, grado 33 de grandes inspectores generales del rito escocés antiguo y aceptado de La Paz, Bolivia. Es tuya la palabra, ilustre y poderoso hermano Iván César Rodríguez. Bienvenido. Gracias, querido hermano. Bueno, casi podríamos decir que han agotado todos los temas, han tocado todo, pero es importante señalar, como lo hizo el IPH Mario Roglieri, ¿no?, que en cada aniversario de nuestros pueblos nos acordamos de nuestros próceres y de nuestros libertadores y los homenajeamos, ¿no?, permanentemente. Nosotros lo hacemos en todos y cada uno de los países de Hispanoamérica. En Bolivia, que en el proceso independentista hasta el 1825, Bolivia era el Alto Perú, todos lo saben. Y en el Alto Perú, haciendo una reseña pequeña histórica, una palabra, en primer término no se disparó ni un cartucho por Sucre ni Bolívar, ¿no? Se constituyeron en republiquetas y la guerra de la independencia ya se ganó. Pero uno de los sobrevivientes de la republiqueta de La Paz o de los Indias, Miguel Lanza, con todos los sobrevivientes de las guerrillas independentistas, fueron hasta la frontera con el Perú, hasta el Desaguadero, y le entregaron el mando a Sucre, planteándole de que ellos tendrían que consolidar la liberación del Alto Perú. Cuando ingresó al Alto Perú y llegó hasta Sucre, hasta Chuquisaca, hasta la audiencia de Charcas, que vale comentar de que creo que fue el primer grito libertario de Sudamérica, el 25 de mayo de 1809, llega a Chuquisaca, a Charcas, y ahí la oligarquía altoperuana planteó de que querían tener una república, ¿no? Bolívar quería que el Alto Perú pertenezca a la Argentina o al Perú. Porque en la última parte de la Guerra de la Independencia, por los últimos años, pertenecía al Virreinato de La Plata, pero principalmente fue al Virreinato del Perú. Bueno, la oligarquía que como es demostrable en todos nuestros países, las repúblicas nacientes, han tenido mucho que ver en la conducción de la independencia.
lo convencieron a Sucre para que se constituya una nación, y el 25 de mayo, para ensalzarlo a Simón Bolívar, le dan el nombre a la nueva República de Bolívar. Pero eso dura un día. Al día siguiente, uno de los diputados plantea de que habría que cambiar el nombre y hace una alegoría, ¿no? Si de Rómulo viene Roma, que de Bolívar venga Bolivia, ¿no? Sale de ahí el nombre de Bolivia. Lo importante, lo que yo creo que se debe tocar es la independencia en Hispanoamérica. ¿Ha sido un éxito o ha sido un fracaso? Es una de mis preguntas, ¿no? Las oligarquías, tanto colombianas, venezolanas, peruanas, de todo, chilenas, todas, solamente han buscado sus objetivos y sus intereses particulares. Creo que la solución concreta para toda Hispanoamérica era el planteamiento de Bolívar. Se habla mucho sobre la entrevista de San Martín, el santo de la espada, que lo decía Simón Bolívar, en Guayaquil. Bueno, aquí me comentan algunos hermanos las cosas que han hablado, pero lo que yo sé es que esa reunión fue secreta. Nadie sabe qué han hablado ahí. Nadie sabe lo que han hablado ahí. Pero lo que se sabe es de que San Martín, después de la reunión, se marcha y se va a Europa, ¿no? Podemos suponer de que le da el campo libre para que Bolívar encabece toda la gesta libertaria de toda Sudamérica, de todas las Américas. Tal vez con el proyecto visionario, eso solamente es una conclusión, tal vez, por eso digo, de que los proyectos de Bolívar eran mucho más ambiciosos y mucho más grandes que los que podía plantear en ese momento San Martín. San Martín plantea la integración, en primer término, de los 5 países que él liberó. A regañadientes entró el Ecuador, por ejemplo, el Perú. Y él quería que la Gran Colombia sea el principio de la unificación. Posiblemente lo convenció a San Martín porque debería ser uno de los centros fuertes la Argentina, por su cantidad de gente, por todo lo que representaba, y hacer una nación poderosa. Es verdad, uno de los hermanos, si no me equivoco, el hermano Hernando Soto, planteó de que Bolívar sacó un decreto eliminando la masonería. Es cierto. ¿Por qué? Porque vio de que las logias masónicas inglesas eran las que manejaban en el continente y fundamentalmente tenían mucha influencia. Y para Bolívar, ¿cuál era el enemigo siguiente? Ya no era España. No lo miraba ni a Francia, ni a Inglaterra. Miraba a Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Los únicos para mí que en las Américas han conseguido una dependencia completa han sido los Estados Unidos. Han tenido una independencia política, económica, una influencia totalmente hasta mundial. Pero eso tal vez apoyados un poco hasta por las logias inglesas mismas. Bolívar planteó esa relación posiblemente, no lo sé, ¿no? Posiblemente, por esa situación, planteó de que todas las logias o todas las organizaciones secretas deberían desaparecer. También no es un secreto que a consecuencia de eso las logias masónicas complotaron contra Bolívar. Pero el problema es ese, ¿no? Entonces, ha sido un gran fracaso que nosotros no hemos tenido la capacidad de unificar toda Hispanoamérica para ser una gran nación, comparable
a los Estados Unidos? ¿Qué hubiera sido de los Estados Unidos si en el momento de la declaración de independencia se quedaba solamente, por decirle, Filadelfia, y no intervenía Nueva York, no intervenía Virginia, no intervenían los otros estados que constituyeron los Estados Unidos? ¿Qué hubiera sido? Para mí, uno de los grandes fracasos que hemos tenido, y no hemos tenido la capacidad, es de unirnos todos para ser una nación, unos estados, unas repúblicas unidas de la Hispanoamérica, que sean poderosas, libres económicamente, políticamente. Haciendo un estudio, todos ustedes saben que para el momento de la independencia de los Estados Unidos y de los pueblos hispanoamericanos, todos los estados que constituían los Estados Unidos no llegaban ni al 10% de las utilidades y del producto, digamos, del Producto Interno Bruto que podía tener los estados hispanoamericanos, con toda la riqueza, con toda la fuerza que teníamos, pero no hemos tenido la capacidad de unirnos, de hacer un estado poderoso que, como decía Bolívar, el enemigo es los Estados Unidos, ese es el enemigo futuro. Y demostró, ¿no? Porque en este momento, ¿qué es lo que ha sucedido? Siempre los Estados Unidos ha tratado de no que nos unamos, sino que nos dividamos más, ¿no? Y él ha provocado una serie de divisiones al respecto, ¿no? Una de las más interesantes, por ejemplo, que de repente espero no estar equivocado, de México. ¿Qué hubiera pasado si Maximiliano se quedaba como emperador de México? Sería interesante saber, ¿no? Porque tenía un apoyo incondicional de Prusia, de Francia, contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos financian todas las revueltas respectivas de México para destituirlo a Maximiliano, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado? Entonces, de repente yo entro a la parte que no es bien comentada, ¿no? A la parte contradictoria, a la otra parte, ¿no? A la otra parte de la historia. Tal vez debemos hacer un estudio de la historia de la independencia de nuestros pueblos y buscar realmente los puntos básicos de nuestra división y cuáles serían los puntos básicos para nuestra unión. Mientras nosotros no tengamos unos acuerdos y una confederación de pueblos hispanoamericanos fuertes, yo considero de que siempre vamos a ser divididos, completamente dominados. No solamente por Estados Unidos, puede ser por Europa, por cualquiera de los países, Inglaterra, Francia, cualquiera de ellos. Entonces nosotros tenemos todos los recursos, siempre hemos tenido la potencialidad humana respectiva para poder hacer un estado poderoso a nivel de las Américas, de la América hispana. Yo creo que tal vez uno de los objetivos fundamentales nuestros, tal vez digo, ¿no? Debería ser eso, ¿no? Juntarnos todos, ¿no? Porque de la forma que nosotros nos manejan, nosotros somos, al final de cuentas, ninguno de nuestros países es determinante en el concierto mundial. Ni Colombia, que era la esperanza de Bolívar, la Gran Colombia, ¿no? México tampoco, ¿no? Entonces, el resto de oro, ¿no? Brasil es el único beneficiario que se apropió en los diferentes cursos durante la República ya de parte de Colombia, parte del Ecuador o de Venezuela, de Bolivia, etcétera, para agrandar hasta ese nivel. Pero nosotros yo considero que es necesario y fundamental de que debemos buscar los puntos de coincidencia entre todos nuestros pueblos para tratar de hacer una confederación de pueblos hispanos que realmente sea significativo a nivel mundial.
Van a disculparme, ese es mi pensamiento. Muchas gracias, queridos hermanos. Extraordinaria tu intervención, ilustre poderoso hermano César. Gracias, muy satisfecho personalmente, y entiendo que nuestros pares, el resto de ilustres y poderosos hermanos, sentirán igual, tendrán igual sentimiento. Gracias. He de conceder la palabra a este momento aquí al ilustre y poderoso hermano Dante Orellana Salvador, quien es nuestro serenísimo gran maestro del Gran Oriente Unido de la República del Ecuador. Es gran prior templario de los Caballeros de la Orden del Sol de los Andes y gran hierofante del rito antiguo de Memphis Misraín para Ecuador. Ilustre y poderoso Dantes, esperamos tu palabra. Estoy saliendo en la pantalla. El micrófono, hermano Dante. Estás con el micrófono silenciado. Estas son las invitaciones que hacen por Zoom. Es que de Ecuador, Ya. Gracias, ilustre y poderoso hermano Marco Sáenz, soberano gran comendador del Supremo Consejo de Grado 23 del GOUDRE. Decía que nosotros en condición de anfitriones y de convocantes a este segundo evento de las jornadas libertarias ha sido precisamente en primer lugar, ser consecuentes con el desarrollo del escocismo en el mundo. La declaración de Ginebra, Suiza, del año 2005 lo dice y proyecta precisamente a que el escocismo encuentre una salida clara ante la crisis que se ha venido y que se ha ido agudizando. En consecuencia, y desde luego siendo mucho más consecuentes con este espacio geográfico de los Andes que nos vio nacer y que nos ha dotado de esa energía vital para salir al paso en múltiples ocasiones y decir, bueno, los Andes es una realidad vivencial y los Andes es poseedor de una tradición de toda índole. Y obviamente nosotros como francmasones, estudiosos, inquisidores de la verdad, hemos ido de a poco entendiendo precisamente el papel que le corresponde a este contexto andino, sobre todo, en la historia de la humanidad. Porque hemos ido y hemos revisado esa historia porque ya es el tiempo de decirle la verdad al mundo entero. Porque esa historia narrada, porque esa historia contada, porque esa historia en la que nos formamos inclusive nosotros y que se sigue impartiendo a la niñez, a la juventud, pues ha sido una deformación deliberada precisamente para apartar al hombre de su hábitat, para desnaturalizarlo, para entristecerlo, para desacralizar, porque el hombre de los Andes ha sido un hombre sagrado. Nuestras culturas milenarias, hoy todavía vivientes, lo han demostrado. Ese esoterismo ancestral, esa cultura iniciática de por sí, como en la India, los hindúes no necesitan iniciación en ninguna sociedad iniciática. De igual manera, nuestros antecesores de acá de la América runa, de nuestra América, pues tampoco, porque la vinculación con lo sagrado, la vida misma es sagrada.
Somos divinos, dicen nuestros taitas, nuestros amautas. Y en ese proceso que llevamos más de 40 años, hemos ido haciendo propuestas, logrando consensos, evidentemente en esta línea de pensamiento, en la libertad absoluta de conciencia, en el desarrollo de una sociedad laica, una sociedad igualitaria. Y yo traigo a colación el día de hoy un artículo que escribí hace 4 años para una revista de acá de Ecuador que se llama Desde la Tierra del Sol, que dice es el mensaje del nuevo tiempo. Y yo escribí un artículo que lo denominé dentro de esta línea de pensamiento, la búsqueda de lo sagrado en escenarios de crisis global, porque ese es el momento que vive la humanidad. Nosotros evidentemente pues no podemos desligarnos. Han sido los momentos de gloria más notables, los momentos de la liberación de América, los momentos de romper las cadenas que mantenían atado a un pueblo por más de 300 y más años. Y bueno, se llegó allá. Y qué bien que nuestros hermanos mayores, francmasones, señalaron a costa de su propia vida, de su sangre, el camino que hay que seguirlo. Pero hoy por hoy hay que continuar. No pueden haber soluciones de continuidad. No concebimos rupturas, porque la humanidad exige de la francmasonería, exige una ponencia, exige que cumpla con su función. Y obviamente no nos estamos saliendo de lo que, entre comillas, serían los nuevos linderos señalados por el escocismo mundial. Pues hay que construir el templo social. A eso manda esta declaración de Ginebra. Y entonces, enmarcados en eso, hemos hecho propuestas y hemos recibido respuestas. Y el día de hoy se está plasmando en realidad, a lo mejor un sueño, a lo mejor varios sueños, pero precisamente de eso se trata, de mantenernos firmes en los viejos sueños para que esta humanidad no pierda la esperanza. En estos días que estaba hablando con mis queridos hermanos que son contertulios el día de hoy, pues hemos refrescado algunos hechos. ¿Cómo es que el simbolismo de los Andes está fresco, latente? Pide espacio. ¿Cómo es que en este contemporáneo, en este tiempo actual, por eso nosotros dentro de estas jornadas dividimos muy bien, ¿no? Primero destacar el papel protagónico de los hermanos francmasones, el papel protagónico de las hermanas francmasonas y también mujeres de mucho talante, ¿no? Como las 3 Manuelas de Ecuador, que tuvieron una influencia extraordinaria, ¿no? ¿Qué decir de Manuela Sáenz? Yo creo que la mayoría de países de América pues vio la epopeya dirigida por una mujer y pues no era la compañera, ni la esposa, ni la amante, ni cosas por el estilo, pues era la asesora, era la consultora y era la ejecutora de todo el avance patriótico que significó la epopeya bolivariana, por ejemplo. Y obviamente con errores o sin errores, yo en su debido tiempo he sido sumamente crítico y he abierto camino también en ese sentido, puntualizando los errores históricos de los libertadores. Pero ya pasó y dejaron el camino abierto. Entonces hoy corresponde precisamente impulsarnos de esa historia y pensar con un criterio de presente continuo, porque no hay pretérito, presente
y futuro. Pues el pensamiento andino es de reciclaje, es de retorno. Y mientras avanzamos, nosotros vamos viendo desde el futuro inclusive. Esa es la ventaja que tenemos los andinos. De tal manera que luego hablamos en estas jornadas de la geopolítica, porque la geopolítica nos permite examinar pues el pasado y cotejar con lo que actualmente sucede. Y a mi modesta manera de ver lo que hoy sucede es vientos, soplan vientos de cambio, queridos hermanos. Y la masonería tiene que estar muy ágil, porque caso contrario nos llevarán por delante o nos pasarán por encima, queridos hermanos. Entonces, hoy se vive un tiempo prelibertario. La gente quiere romper cadenas. Ha sido demasiado el encadenamiento en el cual vivimos hasta hoy. Porque en este artículo, pues yo lo digo ya hace 4 años. Digo, ante la separación de los estados nacionales, ¿por qué no se puede hablar de estados nacionales? Si algún momento se crearon como estado-nación, pues hoy no, pues. Ante la desaparición de los estados nacionales hizo columna vertebral la familia. La familia está desintegrada, ya es un pasado, hay que recuperarla. La familia consanguínea y ampliada. Según la ubicación geográfica, solo cabe mover los hilos planetarios. Se defienden los escenarios de guerra y luego se los pacifica. Se crean epidemias. Ahí viene, ya advertíamos lo que actualmente vivimos. Se crean epidemias y en forma inmediata aparece el remedio, la vacuna en este caso, ¿no? Siempre fármaco químico y en la mayor parte juegan con el efecto placebo. El negociar con el dolor humano es ético para ese consenso forzado. Así vistas las cosas, la crisis domina el globo terrestre. Dicho de otra manera, el ser humano nunca, como hoy, sobrevive en este medio tan incierto, nocivo y peligroso. Sin duda, lo que sacude al mundo es la crisis de la civilización. Y eso lo hemos dicho y eso lo hemos plasmado en documentos y estamos convencidos de que hoy la humanidad requiere salir de esa crisis civilizatoria. Y muchas situaciones, ¿no? En todos los campos, filosófico, epistemológico, científico, tecnológico y todo, se vive en la peor crisis de la humanidad. Por eso lo que hoy estamos viviendo y vamos a vivir, porque aquí se nos habla de la nueva normalidad, que ya mismo se acaba la pandemia y todo lo demás. No, queridos hermanos, no se acaba. Hoy empieza una humanidad diferente, una humanidad que es producto de esa sobrevivencia. Quienes quedaron son sobrevivientes de este flagelo de la humanidad que ya lleva más de 7 millones de muertos y que cuántos más se vendrán por delante. Entonces, ¿qué es lo que yo digo en ese documento? ¿Cuál es el sentido y el destino que aspiramos, que aspira el hombre de acá, que aspiran los seres humanos de acá de los Andes? Superar los dogmas, la rutina, la doctrina árida, las ortodoxias, las verticalidades, la visión piramidal organizativa, las jerarquías impuestas, los centralismos, los linderos, y entre esos van los antiguos linderos, obviamente, entre tantos más. Hoy el conocimiento trata de ser natural y fluido como el agua o el viento, abriendo cauces, construyendo puentes. El acento en los puentes, ¿no? Hay profecías que dicen que los seres humanos puente han aparecido y ellos son los que conducirán el nuevo tiempo. Uniendo restan 5 minutos, ilustre y poderoso hermano Dante. Gracias, mi querido hermano. Abriendo cauces, superando disensos entre el ser y su entorno, sea iniciático o profano, siempre apuntando
al bien común, es decir, al buen vivir. Y también decimos nos inscribimos en la libertad, nos inscribimos en la laicidad, entendida en su verdadero sentido, porque también América y sobre todo nuestros países de la región andina han vivido de una manipulación perversa, porque nos han hecho creer que hemos vivido sociedades laicas y la verdad es diferente. Yo he conversado con queridos hermanos y trágico, ¿no? Trágico que aún exista subvención por parte de los estados muy raquíticos económicamente hacia la iglesia romana, es decir, la iglesia predominante, la de los 500 años, la de la tiranía, la que reconoció el holocausto de millones de runas acá en América. Entonces, en eso nos inscribimos y obviamente hablamos de la identidad de América, que hay que consolidarlo, que hay que darlo fuerza, pero recuperando el espacio sagrado, devolviéndole la voluntad, porque por ahí también pasa. Los comportamientos humanos tienen que tener toda esa fuerza para liberarse, para liberar primeramente individual y luego colectivamente. Entonces, cerramos este artículo interesante mencionando lo que una deidad milenaria que vivió allá por los 8.000 años, 5.000 años, Tunupa Viracocha, el gran hacedor del mundo, el gran arquitecto del universo de entonces. Imagínense que floreció en la ciudad sagrada de Tiahuanaco y que se constituyó en el caminante que fue abriendo el camino dentro de la diagonal de la denominada Checalúa, dentro de la Chacana, y que viene hasta el Ecuador. Viene de Potosí, Oruro, Puno, Titicaca, Machu Picchu, llega a Cajamarca y sigue la diagonal hasta llegar a Puerto Viejo, donde se encuentra con la equinoccial del Ecuador y se va hacia Galápagos y regresa hacia la Polinesia. El camino seguido por todos los conquistadores. Ese fue Tunupa Viracocha. Él dice, según los cronistas, no persigo el poder. Busco la verdad, la alegría, el amor dentro de de los postulados más sagrados que hoy se denominan el vivir bien o el buen vivir. Queridos hermanos, con este mensaje que es nuestro modus operandi y que creemos firmemente en aquello, porque esta es la historia que se recicla. Hemos propuesto dentro de lo que se llama la fraternidad francmasónica universal el dar continuidad, inscribirnos en el camino que abrieron nuestros libertadores, pero que está inconcluso y que requiere de nuestra participación. Gracias, ilustre y poderoso Marcos Sáenz. A ti, ilustre y poderoso hermano Dante, es mucha satisfacción el escucharte, el compartir tu criterio y el pensar en un futuro mejor para la masonería universal. Antes de continuar, quisiera ofrecer la palabra si alguno de los ilustres y poderosos hermanos presentes desea efectuar una pregunta o algún aporte adicional, o también alguno de los hermanos aquí presentes desea realizar cualquier pregunta o plasmar alguna inquietud. Está abierto el foro este instante. Querido, ilustre y poderoso hermano Marco, si me permites, por favor. Tienes la palabra, ilustre y poderoso hermano Charlie. Es un gusto. Muchísimas gracias, ilustre y poderoso hermano Marco Sáenz, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 del GODRE,
ilustre y poderoso hermano Dante Orellana, gran maestro del Goudre, ilustres y poderosos hermanos, hermanos todos. Sin duda, lo que se ha oído esta tarde nos llama mucho a la reflexión, nos llama mucho a la operatividad, porque ya lo mencionó el querido hermano Mario Rogeri, y no podemos ser anacrónicos en este momento con tendencias o con conceptos de un pasado, ¿no? De venir y decir que, bueno, con todo respeto, no nos vanagloriamos del pasado. Claro que sí, son las bases sólidas para proyectarnos hacia el futuro, por supuesto, pero eran otras épocas, en donde en realidad había operatividad masónica, y eso, queridos hermanos, nos hace falta ahora. La unión masónica de todos en función de un ideal. ¿Cuál es? Lo que mencionó el ilustre y poderoso hermano Dante Orellana. Para mí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Es hora de abrir los ojos y proyectarnos hacia un futuro. Así es. Las logias lautarinas, el nombre Lautaro procedente de Chile, en donde Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, José María Caro, Manuel Blanco Encalada, Manuel Rodríguez y muchos otros hermanos hicieron lo que Chile es. Y hay que señalar lo siguiente: el himno chileno, en una de sus estrofas, dice: o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. No existe otro himno, yo me sé 4 himnos de países, y no existe ningún otro himno, algo que sea tan masónico como esas palabras. O la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Eso es el himno chileno, queridos hermanos. Tenemos que tener, en realidad, conceptos claros de lo que tenemos que hacer. Tenemos que, en realidad, proyectar la unión masónica, porque es la única forma operativa de poder volver a unirnos en función de un ideal, en función de una causa común, porque al momento, con todo respeto, ilustres y poderosos hermanos, no existe la unión masónica. Existen tantos distanciamientos, conceptos y costumbres, y valga la oportunidad de mencionarlo, los antiguos linderos en realidad son una limitante para poder llegar en realidad a limar todas esas asperezas que impiden en realidad que la Gran Logia Unida de Inglaterra y que el Gran Oriente de Francia y que las logias femeninas y que las logias mixtas, en fin, eso tiene que ser pulido porque estamos en una época diferente, queridos hermanos. No es lo que era hace 300 años, ¿sí? En la vida nuestra, en la vida profana, en la vida masónica también, nosotros tenemos que tener el concepto de la unión familiar. La familia consiste en papá, mamá y los hijos. Si no, no habría familia, ¿sí? Gracias, ilustre y poderoso hermano Marco Sáenz, gracias, ilustre y poderoso hermano Dante Orellana, y tenemos, ilustres y poderosos hermanos, que seguir adelante con ese concepto, la unión masónica en función de un solo objetivo. Seguir adelante con todos esos planteamientos. Muchas gracias y buenas tardes. A ti el agradecimiento, ilustre y poderoso hermano Carlos Chaín, y pues bienvenido siempre a nuestro taller. ¿Algún otro hermano que desee intervenir? Ilustre y poderoso hermano, querido hermano o hermano presente que quisiera realizar un aporte o alguna pregunta, el foro está abierto. El querido hermano Víctor Salazar está pidiendo la palabra. Bueno, hermano. Ilustre y poderoso hermano Víctor, es tuya la palabra. Gracias. Bueno, es muy importante lo que acaba de decir el respetable hermano de la fraternidad masónica. Es importante que nos unamos masónicamente. Pasa hoy en día de que hay masones constituidos en otras grandes logias pero que tienen cierto prejuicio hacia otras masonerías. Yo entiendo que cuando un hermano masón ha cometido un delito, se le irradie y se le desconozca masónicamente, porque ha fracasado dentro de lo que es labrar su propia piedra. ¿Se entiende eso?
Pero no se entiende que otros hermanos que se llaman regulares, no hablo de la Gran Logia de Inglaterra, hablo de hermanos que toman ese nombre dentro de su logia, Gran Logia regular, y no reconoce, ¿no?, a otros hermanos, no reconoce de la importancia de la mujer en la masonería. Es importante la mujer en la masonería. Lo que pasa es que no quieren recordar que la mujer fue la primera sacerdota que dirigió el conocimiento sagrado de nuestras culturas ancestrales. Eso es muy claro, pero a veces los hombres, los hermanos, piensan que no es así, y le quitan su espacio básico, importante, a la mujer dentro de la institución. Yo creo que las hermanas son un pilar muy importante dentro de la institución y que no podemos cerrar las puertas a las mujeres. Es básico, porque el hombre no camina solo. El hombre no reproduce, no se autorreproduce. El hombre necesita de la mujer. Ahí está ese adagio que dice que de cada gran hombre, de cada gran presidente, de cada gran hombre, hay una mujer que dirige y ayuda a todo esto. Por eso es muy importante. Gracias, hermano. A ti, querido hermano. ¿El foro está abierto? Perdón. Hermano, el hermano Kevin y el hermano Ricardo, a ciencia piden el uso de la palabra, hermano Marcos. Muchas gracias, querido hermano. En ese orden, el hermano Kevin, por favor. Muchas gracias. Ilustres y poderosos hermanos masones. Hay algo que se pasa desapercibido. Uno es masón si cree en un ser supremo, al que llamamos el gran arquitecto del universo. A este acto de creer se llama fe. Pero ¿cuál es el fin de nuestra fe? ¿Con qué propósito creemos en Dios? La Biblia nos enseña en la primera epístola universal de San Pedro, apóstol, capítulo 1, versículo 9, que el fin de nuestra fe, de creer en Dios, es ser salvos, o sea, obtener la vida eterna en el reino de los cielos. Por esta razón vino Jesús a decirnos cómo podemos obtener la vida eterna. Según el Santo Evangelio, según San Juan 6:54, tendremos vida eterna si comemos la carne y tomamos su sangre de Jesús. No cualquier día, sino el 14 del primer mes del calendario hebreo, según el libro tercero de Moisés, Levítico. En el capítulo 23, versículo 5, dice que este acto de comer y beber la sangre de Jesús se conoce como la fiesta solemne de la Pascua, que está representado en el pan y el vino, según el Santo Evangelio, según San Mateo 26:26. Pero esto se dejó de practicar históricamente exactamente en el año 325 por el emperador Constantino, y así fueron cambiando muchas enseñanzas de Jesús, como guardar el culto el domingo, en vez del sábado, como séptimo día de reposo, y también se empezó a erigir la cruz en las iglesias, cuando la Biblia nunca dijo que nos persinemos ni adoremos la cruz, igual con la Navidad, que es la religión de los romanos, el mitraísmo, y eso fue lo que empezó a variar con la Iglesia Católica. Supuestamente tendría que ser la verdadera y única iglesia que adora a Dios, la Iglesia Católica, pero en realidad se adora a otro Dios, al Dios Sol, que el domingo en inglés se puede corroborar fácilmente como el día del sol. La Navidad es el nacimiento del sol. Esto ocurrió en el año 300 y luego en la historia se conoce como la Edad Oscura después del año 300. Pero sin nadie que practique la enseñanza de Jesús, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Nadie podía ser salvo. Por eso Jesús dijo que vendría por segunda vez. Estamos en los tiempos de la profecía de la segunda venida de Jesús, hermanos. Por eso que nosotros tenemos que tener la correcta enseñanza de cómo obtener la vida eterna.
porque nosotros no vamos a vivir más de 100 años. ¿Qué hay después de la muerte? Nuestra Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, cree que Jesús ya ha venido por segunda vez. Y por eso les hago una invitación a ustedes, ilustres y poderosos hermanos, de divulgar nuestra verdad, de predicar la Biblia, porque este planeta Tierra es solamente un punto en el universo. Así que, como nosotros, ilustres y poderosos hermanos, creemos que hay un gran arquitecto del universo, nuestra Iglesia de Dios no solamente cree en el gran arquitecto del universo, sino también en la gran arquitecta del universo, como nos enseña la Biblia. Muchas gracias, hermanos. Les invito, como le vuelvo a recalcar, a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Muchas gracias. A ti, querido hermano. ¿Cuál era el otro hermano que solicitaba la palabra? Hermano Ricardo, por favor. Hermano Marco. Ricardo Atiencia, por favor. Por favor, ilustre y poderoso hermano Ricardo, tienes la palabra. Ilustres y poderosos hermanos, serenísimo gran maestre, primeramente gracias por el salario de este sábado 29 en la jornada libertarias. Tengo, antes que una reflexión, dos preguntas que tienen que ver con la historia de la masonería. Si la masonería indudablemente nació en Inglaterra, y principalmente para nuestro poderoso hermano de México, si nació en Inglaterra, si surgió en Inglaterra, y entre los principios masones está la suprema libertad, ¿por qué es que no se logró y la masonería parece ser que nunca luchó contra la monarquía inglesa? Y más bien pareciera que la masonería se halla y defiende a la monarquía inglesa y no a otras monarquías. Y la segunda pregunta, la siguiente inquietud, ya de manera general. Si nosotros como masones procuramos una verdadera independencia reproducida en una sólida o una mediana economía y una buena organización política, ¿cómo deberíamos prepararnos ante la nueva amenaza mundial y el dominio mundial que está ejerciendo y avanzando a cargo de China? ¿Cómo deberíamos prepararnos? Y conste y recalco pues que China precisamente no es un ejemplo de libertad y de respetos humanos. Esas son mis inquietudes, ilustrísimos y poderosos maestros. Pido la palabra. Tienes la palabra, querido hermano. Es importante hacer unas acotaciones, pienso yo. Lo primero, la masonería no comenzó en 1717. Allá se creó la primera gran logia, formada por tres logias. Pero la masonería ya venía de tiempos de la Orden de San Juan. Estamos hablando, si se puede hablar de una masonería primitiva. Lo que se hizo en Londres fue la creación de una gran logia, la Gran Logia de Londres, cuyos principios y sus normas coincidencialmente la hizo una persona no masona, un presbítero. Entonces, lo que se está viendo es la masonería judeohebraica que se hizo allá en 1717 y la que viene de tiempo atrás. Hay un hermano que habla de la operatividad de la masonería y yo creo que tiene mucha razón, y la postura del ilustre poderoso hermano de Bolivia completamente. Entonces yo pienso que nosotros no debemos pensar que la masonería se creó en Londres. Eso viene de antes. Segundo, ¿qué se tiene que hacer? Pues masónicamente nosotros tendríamos que hacer, pues llevando la idea del ilustre hermano de Bolivia, sería la creación de los Estados Unidos de Latinoamérica. Pero tendríamos que trabajar cada uno en nuestro país
para dar esa idea de que se permita fusionarse con los demás países, como hicieron en Europa, la Comunidad Europea. Eso lo hicieron ellos para tener un equilibrio con los Estados Unidos. Ahora, China, pues su forma de ser y su cantidad de gente tiene la capacidad de intervenir en cualquier sistema político, económico, de comercio. Mientras estemos nosotros separados, cada país, pues ningún país puede capaz de hacerle equilibrio con China. Eso no lo está haciendo ni Estados Unidos. Entonces yo pienso que nosotros debemos pensar es, primero, desarrollar en cada uno de nuestros países la masonería, fortalecerla y dar a los sentimientos de unidad latinoamericana. Y segundo, el día de mañana, si se llega a hacer eso, crear los Estados Unidos de América Latina, sin perder sus principios ningún país, como se hicieron en la Comunidad Europea, e inclusive poder tener una moneda propia que sea el equilibrio del dólar y el equilibrio del euro. Esa es la parte que yo pienso, pero tenemos que formarnos primero desde ese punto de vista. Eso es todo, ilustre soberano. La palabra. Muy amable. Sigue, querido y respetado, ilustre y poderoso hermano. Ante la primera pregunta, comparto las ideas del querido hermano I.T.H. Hernando López de Colombia, pero dentro de la pregunta respecto a la parte de la masonería inglesa, tenemos que recordar de que antes de la creación de la Gran Logia de Inglaterra, la masonería ya existía también en Inglaterra y uno de los principales líderes fue Cromwell, que lo colgó al rey Enrique II, si no me equivoco, y gobernó durante 10 años con todos los masones, ¿no? A consecuencia de eso, cuando muere Cromwell y le entregan el poder al hijo, no tiene la capacidad para gobernar y es destituido inmediatamente y regresa a la monarquía. La monarquía busca la forma de cómo manejar la masonería. A consecuencia de eso, contrata un presbítero, porque nunca fue masón, ¿no? Ha hecho todos los documentos respectivos entre la monarquía y el clero. Entonces crean la Gran Logia de Inglaterra. A consecuencia de eso, después de unos años, yo creo que al año o 2 años, no me acuerdo exactamente, salen los 7 principios básicos para que sea una logia regular, ¿no? Donde están principalmente, uno de ellos es creer en un Dios, el segundo es que no deben intervenir las mujeres y no me acuerdo de los otros, sinceramente en este momento. A consecuencia de eso, Bélgica, el rector de una de las universidades más prestigiosas, sale al frente y dice de que los masones son libres de creer y de pensar, por lo cual no pueden obligarle a creer en un Dios. Hay masones que pueden no creer. Entonces, a consecuencia de eso, se separan. Pero más que Bélgica, toma la batuta Francia, ¿no? Entonces, la masonería, digamos, de la parte no inglesa, del área francesa, es la verdadera masonería. Es adogmática porque directamente es libre de pensar, no tiene dogmas. En cambio, la Gran Logia de Inglaterra tiene dogmas porque cree en 7 principios básicos. En cambio, el adogmático es aquel que tiene su libre pensamiento. Así muchas logias creemos en Dios. Pueden creer en Alá, pueden creer en cualquier Dios superior. O no creer, ser ateos. Pueden haber logias. Y también hay logias femeninas, hay logias mixtas. Eso, hasta este momento, todavía no tiene la Gran Logia de Inglaterra, que para ellos somos irregulares, que para nosotros más bien los irregulares debían ser ellos, ¿no? Entonces, solamente quería hacer esa aclaración. Y
Y respecto al problema de la idea de hacer un Estado unido de Latinoamérica, obviamente que creo que está en la mente de todos los masones y de todos los hombres de Latinoamérica, porque sería la única forma de conseguir un equilibrio respectivo para los países poderosos, ¿no? Ahora, respecto a China, yo considero de que hay un libro de un economista, no me acuerdo el nombre, que decía China, el tigre de papel, respondiéndole a Mao, donde él señala y dice que la máxima tecnología que tiene China es europea y es norteamericana. Y no les han entregado toda la tecnología respectiva. Si en un momento determinado sale todas las empresas y toda la tecnología de la alta tecnología que se tiene, podría quedar con problemas muy graves China. Por lo cual yo creo que si llega un momento determinado a tener, que tiene pretensiones mundiales, sí, pero ahí al frente va a tenerlo a Inglaterra, Alemania, Francia, los propios Estados Unidos, ¿no? Y la élite mundial que gobierna el mundo, ¿no? Que sabemos es élite mundial que con diferentes nombres, ¿no? Gobierna el mundo. Entonces va a ser muy difícil esa relación. Pero nosotros, yo creo que como Latinoamérica tenemos que comenzar a conjuncionarnos y ser como decía el querido hermano IPH Hernando López, ¿no? Busquemos hacer como la Comunidad Económica Europea, ¿no? Eso sería lo ideal. Gracias, querido. A ti, querido y poderoso hermano Iván. Solo quiero hacer una pequeña intervención. Es la última intervención antes de cerrar la reunión. Tienes la palabra, querido ilustre y poderoso hermano Charlie. No sé si es que esté contestada la pregunta del querido hermano Ricardo Atienza, pero yo voy a hacer una acotación que es la siguiente. La razón por la que la monarquía es acólito con la masonería en Inglaterra, a diferencia de Francia y en otros países, es porque a la masonería, a la monarquía inglesa, la masonería la invitó a unirse, igual que la masonería lo hizo en Francia y en otros países, en donde no aceptaron a la masonería porque la clase de gente, la clase social de los masones en esa época era diferente. Y los aristócratas franceses, por ejemplo, se creían mucho más que los burgueses masones simples que estaban en esa época. Entonces, en Inglaterra pasó lo contrario. La monarquía aceptó la invitación de la masonería, ¿sí?, para unirse, y nombraron a la reina o al rey, en ese caso, en ese tiempo, a ser el gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra, con la anuencia, naturalmente, de la iglesia anglicana, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que existe esa unión y esa, ¿cómo se llama?, armonía entre la masonería inglesa y la monarquía inglesa. Los invitaron y aceptaron con esa condición de que van a ser siempre los grandes maestros. Esa es la razón. Gracias, mi querido hermano, por esa tiempo. A ti. Queridos, ilustres y poderosos hermanos, queridos hermanos todos, de conceder este momento la palabra a nuestro ilustre y poderoso hermano Bolívar Romero Martínez, quien efectuará un breve resumen de esta hermosa reunión que constituye la cuarta de las jornadas libertarias de América. Tienes el uso de la palabra, ilustre y poderoso hermano Bolívar Romero Martínez. Habilita tu micrófono, hermano. Habilita, ahí está bien. Muchísimas gracias, ilustre y poderoso hermano. En primer lugar, un fraterno abrazo a los expositores, ilustres y poderosos hermanos, que con sus sabias palabras han dado un grandioso salario para esta tarde. Va a ser un poco complicado resumir, por cuanto, primero, son muchos expositores, segundo, ha habido diversidad de criterios,
y finalmente conseguir un solo hilo del discurso ha sido un poquito difícil. No obstante, pidiendo de entrada disculpas si es que mi resumen omite algunos de los criterios expuestos por los expositores, les ruego pues eximirme de cualquier culpabilidad. El resumen sería lo siguiente. Es innegable que la masonería tuvo influencia en los ideales y en los movimientos revolucionarios independentistas de América. La masonería llegó a América por intermedio de miembros militares de las oligarquías locales que habían sido iniciados en las logias masónicas de Francia o Inglaterra, y que pronto, al estar ya en este continente, procedieron a formar las logias locales. Una de ellas, la más importante, la logia Lautaro, que se regó por todo el continente. Los principales próceres libertadores fueron masones. Luego también lo fueron los primeros presidentes de las repúblicas que aquí se formaron. Pero la independencia solo respondía a los intereses de las oligarquías locales representadas por los criollos, esto es, los españoles nacidos en nuestro territorio, que pronto entraron en conflictos. No obstante, las aspiraciones libertarias ya eran anteriores en América. Allí están, por ejemplo, los movimientos libertarios de José Santos Atahualpas y José Condorcanqui, que desde las aspiraciones del mundo indígena se levantan en armas contra el régimen español. La libertad satisfizo los intereses de las oligarquías locales, quienes se acomodaron en las repúblicas oligárquicas que se fundaron, no así los sectores indígenas y los sectores postergados, quienes continuaron en la opresión y continúan probablemente hasta nuestros días. La pregunta es entonces, ¿la independencia ha sido un éxito o un fracaso? Uno de nuestros expositores nos responde, ha sido un fracaso por cuanto no pudimos construir una gran nación unida, y esa sigue siendo una demanda de todos nuestros pueblos americanos. Hay que empezar buscando los puntos de coincidencia y los puntos de unión. En el actual momento vivimos una crisis global, una crisis civilizatoria que es mucho más grande que la crisis que se vivía a comienzos del siglo XIX y que motivó los movimientos de independencia. Frente a esto, entonces, ¿cuál debe ser la posición que debe tomar la masonería? ¿Se trata simplemente de seguir el camino trazado por los próceres y libertadores o ir más allá, siguiendo las exigencias del presente? Es decir, ¿debe la masonería reformular sus postulados adecuándolos a las exigencias libertarias del presente? Conclusiones. Es una necesidad superar el historicismo y plantearnos cuál es nuestro destino. Es necesario partir de la construcción de la Unión Masónica Global. Es necesario volver a pensar en la creación de los Estados Unidos de América Andina o de América Latina o de la Comunidad de Naciones de América. Ese debería ser nuestro horizonte político a futuro. Esa es mi palabra, venerable maestro. Mi agradecimiento para ti, ilustre y poderoso hermano Bolívar, por tan explícito, breve y concreto resumen de lo acontecido en la tarde de hoy. Quiero presentar a nombre del Supremo Consejo, grado 33 del Gran Oriente Unido de la República del Ecuador, el agradecimiento sincero, enorme, a todos y cada uno de los ilustres y poderosos hermanos que han aportado, han intervenido y que, sin lugar a dudas, es innegable el enorme aporte recibido por cada uno de nosotros al sumar el pensamiento, el criterio de todos nuestros ilustres y poderosos hermanos. Esto nos deja un sabor a querer más tiempo de exposición, de charla, de criterio de los hermanos que han intervenido en esta tarde. Y creo yo que ello nos invita a que aspiremos y querramos un nuevo intento o un nuevo deseo de tener
un mayor número de reuniones de cada uno de los supremos consejos de las grandes logias. El gran arquitecto del universo nos permita el que quizás algún instante no sea vía Zoom, sino que sea presencial nuestra reunión para poder conocernos personalmente, estrechar nuestros pechos y fraternizar de una manera real y concreta. Nuestro abrazo profundo, sincero, con un ósculo de paz a todos y cada uno de vosotros. Gracias, queridos hermanos, y que el sendero que nos espera sea de luz, de prosperidad, de amor, fraternidad y paz. Gracias nuevamente. Queridos hermanos, dentro del proyecto, yo creo que el proyecto de la gran fraternidad francmasónica universal, pues deberemos seguir acumulando experiencias, conocimientos, para darle la contextura que requiere la organización mundial. De tal manera que seguiremos convocando cada 15 días para avanzar en este sendero ya muy bien definido por un ilustre y poderoso hermano Marcos Sáenz. En nombre del Gouder, queridos hermanos, el triple abrazo fraterno y que esta vez sea permanente por el futuro. Queridos hermanos, damos por terminada esta reunión. Un triple abrazo a todos los Gracias hermanos. a ustedes, un triple abrazo. Muchísimas gracias. A todos y cada uno de nosotros. Le voy a pedir al querido hermano Dante Marco que me dé tu número para que yo pueda estar en contacto contigo, mi querido hermano Marco. Muchísimas gracias. Transmito ese pedido a Dante que te remita mi número telefónico para poder contactarnos. Gracias. Por supuesto. Y por supuesto a cada uno de los ilustres y poderosos hermanos también quisiera tener vuestros correos y vuestros números telefónicos. Gracias nuevamente y buenas tardes. Me espera otra tenida a las 7. Igual, a las 7:30. Voy a tomar un descanso. Gusto verte, querido hermano Mario. Gracias, un abrazo fuerte, Charlie. Encantado. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao. Sí.